Altera Vox, literatura y reflexión. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Obra catalogada como un cuento extenso o novela corta, fue publicada por primera vez en 1899. Aunque suele incluirse en la literatura colonial, su verdadera dimensión trasciende el género. Es una indagación en las zonas más oscuras del alma humana, un viaje al vacío moral del imperialismo europeo y una crítica premonitoria del siglo XX, proyectado en el surgimiento de gobiernos imperialistas como el de Estados Unidos. Joseph Conrad, quien conoció de primera mano la maquinaria colonial, construye una poderosa metáfora donde el viaje geográfico al centro del Congo refleja un descenso espiritual al núcleo más primitivo del ser. Como afirmara más tarde Hannah Arendt, el mal puede no ser radical, pero es insondable. El cuento gira en torno a Charles Marlowe, un marinero que relata su travesía por el río Congo para encontrar al enigmático agente comercial Kurtz. Marlowe es más que un narrador, es un testigo del desmoronamiento de los ideales ilustrados. Desde el inicio se muestra como un hombre que busca comprender, no juzgar. Su voz llega a nosotros a través de un narrador enmarcado como un eco lejano, lo que refuerza el carácter de meditación indirecta y enrarecida de la obra. Educado en los valores de la civilización occidental, Marlowe comienza creyendo en el discurso del progreso. Pero a medida que se interna en la selva, presencia la brutalidad, la descomposición y la pérdida total de sentido. La selva no solo es un paisaje, es una entidad que devora lo humano. No impone reglas, sino que deja que la naturaleza se manifieste en toda su crudeza. Allí, cuando desaparece la ley, solo queda el alma desnuda, como diría Erich Fromm. Su transformación es existencial, no se convierte en héroe ni en redentor. Simplemente vuelve sabiendo algo que no puede comunicar, que los cimientos morales de Europa están podridos y que la civilización es apenas una delgada capa que se quiebra con facilidad. Kurtz es el reflejo oscuro de Marlowe, su doble posible, su espejo distorsionado. Llevó al Congo con ideales, con el arte, con un talento superior, pero el poder absoluto, lejos del juicio social, lo transforma en una figura tiránica, adorado como un dios por los nativos y despojada de toda ética. La tragedia de Kurtz no reside solo en su corrupción, sino en su lucidez final. Sus últimas palabras, el horror, condensan una revelación desoladora, la de aquel que ha visto el verdadero rostro del hombre sin máscaras, ha visto el fondo del alma humana, y no ha encontrado redención, sino vacío. Simone Weil escribiría que el vacío es la marca de lo sagrado cuando se ha retirado. En Kurtz, ese vacío se muestra como un abismo moral. Kurtz encarna lo que Carl Jung llamó la sombra, todo aquello que el yo civilizado reprime y que en circunstancias extremas emerge sin control. En ausencia de límites externos, el individuo enfrenta su esencia más cruda. En este sentido, Conrad anticipa muchas reflexiones posteriores de filósofos como Michel Foucault, quien cuestionaría la naturaleza del poder cuando no tiene vigilancia ni freno. A lo largo de la obra, Conrad desnuda la hipocresía de la ideología colonialista europea. Las compañías europeas hablan de progreso, educación y civilización, pero lo que despliegan es una explotación feroz, esclavitud, violencia y racismo. Como decía Frantz Fanon,
Europa es moralmente indefendible. Hay en el corazón de las tinieblas una ironía constante en mostrar que quienes se consideran civilizados actúan con mayor salvajismo que aquellos a quienes pretenden redimir. La selva no convierte a los europeos en bestias, solo revela lo que ya eran, pero oculta bajo normas y hábitos sociales. Conrad no idealiza a los pueblos africanos, pero tampoco los presenta como el problema. El verdadero corazón de las tinieblas no está en África, sino en Europa, en su codicia, en su moral vacía y en su discurso autojustificador. Hay que regar los campos con la sangre de los gauchos, frase que pertenece a Domingo Faustino Sarmiento, político argentino del siglo XIX. Esta frase da a entender su visión de los gauchos como salvajes y resalta lo tan profundo que caló la ideología colonialista europea en los países colonizados, ideología racista y esclavista tan presente hoy en las oligarquías latinoamericanas. El estilo de Conrad es denso, atmosférico, enmarañado. Nada es diáfano, ni los motivos, ni los hechos, ni los paisajes. Todo está cubierto por una gruma simbólica. Esta elección no es estética, sino filosófica. Tal como lo afirma Zygmunt Bauman, la ambigüedad es el terreno donde se revela lo humano. El uso del relato enmarcado, la historia contada por Marlowe en el Támesis, refuerza la circularidad. El Congo no es el otro lejano, sino el reflejo de Londres. Europa no está al margen de la barbarie, sino que es su origen y su centro. La oscuridad no es geográfica, es ética, es espiritual. El corazón de las tinieblas influyó profundamente en la literatura, el cine y la filosofía del siglo XX. La película Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, traslada a la acción del Vietnam en guerra, pero mantiene intacta la estructura simbólica y la crítica al poder ambicioso y desbocado del imperialismo estadounidense. Kurtz sigue siendo el arquetipo del civilizado que, enfrentado al caos, revela su esencia desnuda. Filósofos postcoloniales como Edward Said debatieron si Conrad realmente se libera del eurocentrismo que critica, pero su lúcida autocrítica al discurso del poder lo coloca como precursor de voces que cuestionaron la modernidad desde adentro. El corazón de las tinieblas no es un libro para aprender, no ofrece respuestas, ni certezas, sino una inquietante experiencia. Nos sitúa frente al abismo del alma humana, individual y colectiva, y nos pide no cerrar los ojos, no mirar hacia otro lado. Como escribió Primo Levi, el monstruo existe porque lo alimentamos con la negación. Al igual que Marlowe, quien regresa transformado, el lector sale de sus páginas distinto. Conrad no escribió una condena, sino una advertencia, porque como dijo Nietzsche, si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. La lectura es el camino hacia tu bienestar mental y emocional. Estimula y fortalece tu reflexión crítica y tu imaginación. Recuerda, lee un libro al mes. Si el video te ha sido interesante, por favor concédenos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es un gran estímulo. Gracias por visitarnos.